Levítico capítulo 6, versos 12 y 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Verso 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Padre, bendícenos a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor amado, nos lleve a permanecer como un altar encendido en el nombre poderoso de Jesús. Alguien diga amén, por favor. Siéntese adorando a Dios. Recuerde que la silla no apaga el fuego. Mientras usted recibe palabra, usted suelta un gloria a Dios, un aleluya, un Cristo vive. Y quiero hablarle hoy de este tema. Aún este altar tiene vida. Hablar de aún es un momento determinado. Aún es sinónimo de todavía. Aún este altar tiene vida. Todavía este altar tiene vida. Altar es una estructura elevada con una superficie plana donde se ofrecen ofrendas en sacrificio vivo y voluntariamente de corazón sincero para Dios. Los altares representan un lugar de encuentro y consagración a Dios, por lo cual en todo altar, como se ofrece sacrificio, en un altar entonces hay muerte. En un altar morimos, pero en un altar también desciende fuego. Por lo tanto, tenemos que comprender que durante mucho tiempo se ha considerado que esta plataforma es un altar. Pero déjeme aclararle algo. El principal altar no es este lugar. El principal altar somos ustedes y yo. Para que este altar permanezca santo, hablando de esta plataforma física, depende de altares santificados como usted y como yo, y altares encendidos que suban a ministrar acá. Si tu vida no es un altar encendido, entonces no habrá fuego en la plataforma física que llamamos altar. Así que el principal altar, voy a romper de pronto una vaca sagrada para muchos. Voy a romper de pronto un dogma de hombre en esta hora. Y era cuando Jesús decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero cuando leemos el siguiente versículo, Jesús dice el por qué. Porque enseñan mandamientos de hombre como doctrinas. Los fariseos decían cosas que ellos no cumplían. Eran mandamientos de hombres. Y con mandamientos de hombres no estamos honrando a Dios como debe ser. Con mandamientos, con lo dogmático, un altar no puede permanecer encendido. Todo lo dogmático es solamente una sombra, es solamente una apariencia. Pero un altar puede permanecer encendido por la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, tenemos que comprender que si tú eres un altar y por tu vida como un altar encendido, donde vayas puedes levantar altar para Dios, porque tú eres el altar principal. Tú puedes levantar un altar familiar, como es el lema para el próximo año, altares familiares. Tú puedes levantar un altar donde tú vayas, porque tú eres un altar que por donde camina lleva fuego. Alguien diga gloria a Dios. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que nuestro altar permanezca con vida? Es necesario, número uno, arreglar tu altar personal y familiar. Dile al que está a tu lado: arregla tu altar personal y familiar. Estás teniendo una vida de oración. Estás teniendo una vida de sacrificio a Dios.
arregla tu altar personal y familiar. Fue la orden que Dios dio al rey Ezequías. Isaías capítulo 38, versículo 1. En Isaías 38, 1. Y también lo relata en Reyes. En Isaías el profeta va de parte de Dios al rey Ezequías y le dice: ordena tu casa, porque morirás. Mira lo que le dijo: ordena tu casa, porque morirás. Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir y no te recuperarás, dice la Nueva Versión Internacional. La versión del 60 dice: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Mira lo que puede acontecer cuando un altar personal y familiar se deja apagar. Puede haber pérdida de vida espiritual, de vida emocional, de vida familiar. Así que lo primero que necesitamos para que tu altar permanezca lleno de vida, lleno de Dios, es arreglar el altar. Dile al que está a tu lado: vamos a arreglar el altar. Pero me llama la atención que Dios no le dice al rey Ezequías: ordénate tú. Le dice: ordena tú tu casa, tu familia. El problema en este tiempo es que muchos quieren ser un altar egocéntrico, un altar que no está unánime con su casa. Por eso Dios nos ha movido a que el próximo año vamos a levantar altares familiares. Que tu esposo pueda volverse parte de tu altar. Que tu cónyuge, que tu esposa se vuelva parte de tu altar. Que tus hijos se vuelvan parte de tu altar. Que brinden sacrificio a Dios en el altar de la casa. Que brinden a Dios ofrenda en el altar de la casa. Y no es un altar solamente físico, es que ustedes forman un altar familiar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Algo tenía el rey Ezequías que debía cambiar. Que la orden de Dios fue: vas a morir y no vas a vivir. Pero cuando el altar recobró vida, cuando el altar se encendió, Dios le añadió más años de vida al rey Ezequías. Porque un altar que tiene vida, un altar personal y familiar que se enciende, puede cambiar muchas veces aún decretos del cielo a la tierra. Cuando alguien se humilla en el altar, cuando alguien levanta un altar de su vida y de su casa, todo va a comenzar a cambiar. Los problemas que has tenido hasta aquí es por falta de no tener tu altar encendido, tu vida de altar familiar. Es por falta de haber querido buscar a Dios solo o sola. Tienes que arreglar tu altar personal y familiar. Alguien diga gloria a Dios. Lo segundo que necesitamos para que se cumpla lo que dice Levítico capítulo 6, versículo 13, que el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Hay un segundo código bíblico y es humillación continua ante Dios. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él te exaltará. Es sinónimo de te levantará, te honrará, te posicionará. Es que solamente humillados bajo la poderosa mano de Dios podemos estar de pie ante los hombres. Solamente humillados bajo la poderosa mano de Dios podemos resistir los embates de las tinieblas hasta que el enemigo huya.
Es la humillación lo que te hace más fuerte. No es la altivez. La altivez nos derriba. La altivez nos hace caer. La Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Es mejor estar humillado que estar enaltecido. Humíllate delante de Dios y verás lo que Él va a hacer con tu altar. La altivez, la arrogancia y el orgullo tiene muchos altares de personas apagados. Solo botan humo, pero ya no hay fuego. Hay que volver a encender el altar. Y el altar se puede encender estando humillados continuamente en la presencia de Dios. Alguien dígale gloria a Dios. Número 3. ¿Qué necesitamos para que un altar tenga vida? Diga conmigo permanencia. Permanencia. Permanece como un altar encendido. Me llama la atención que en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 21, cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él lloró y exclamó: Padre mío, carro y jinete poderoso de Israel. Y Eliseo le dijo: consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Esto me llama mucho la atención. Luego Eliseo dijo: empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y dijo: abre la ventana que da hacia el oriente. Joás la abrió y Eliseo ordenó: dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró: flecha de victoria del Señor, o saeta de salvación de Jehová contra Aram. Tú vas a derrotar a los arameos en Afet hasta acabar con ellos, hasta consumirlos, dice la versión del 60. Así que toma las flechas, añadió el rey, y las tomó. Entonces Eliseo ordenó: golpea el suelo. Joás golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Miren los 2 acontecimientos que hay aquí. El primero es que el rey Joás va a llorar porque el profeta Eliseo, su padre espiritual, está a punto de morir. Y el rey Joás pensaba que ya él estaba moribundo, que ya no tenía vida profética, que ya no tenía su altar encendido. Ahora mire lo que dice este segundo acontecimiento de Segunda de Reyes 13:21. En cierta ocasión unos israelitas iban a sepultar a un muerto, pero de pronto vieron a esas bandas armadas y del susto, le estoy aquí ilustrando mejor, echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando esta gente vio que la banda armada venía para encima de ellos, casualmente iban pasando por donde estaba el sepulcro de Eliseo. Y esta gente del susto, ¿qué hizo? Ellos como que dijeron: si seguimos con el muerto, los muertos vamos a ser nosotros. Ellos dijeron: el muerto al hoyo y el vivo, ¡pum!, y lo dejaron ahí y se fueron. Ellos pensaron: hasta aquí llegó todo, pero mire lo que sucedió. Esto es poderoso. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso de pie. Gloria a Dios. Aún este altar tiene vida. Diga: el altar soy yo. Aún tienes vida.
Cuando otros han querido ir como el rey Joás a llorarte, porque han pensado que hasta ahí tú vas a llegar, que hasta ahí llegó tu ministerio, que hasta ahí llegó tu llamado, que hasta ahí llegó tu vida espiritual. Algunos lloran por apariencia, pero por dentro se alegran de que tú hayas tenido un tropiezo. Pero yo vengo a decirle a esos que se alegran con apariencia, con hipocresía, que aún tu altar tiene vida. Aún este altar tiene vida. Aún tienes vida. Aún eres un altar encendido. Cuando algunos creen que no vas a volver a profetizar, que no vas a volver a servir a Dios, aún colóquese la mano en el pecho y diga: aún este altar tiene vida. Cuando los brujos y las brujas creen que te van a matar, aún este altar tiene vida, porque el que vive en mí es mayor que el que está en el mundo. Cuando la ciencia cree que tu diagnóstico es de muerte, tú puedes decir: aún este altar tiene vida. Y si no, pregúntale a Eliseo. El rey Joás fue a llorar sobre él: Padre mío, Padre mío. Y Eliseo le dijo: ¿qué estás haciendo, muchacho? Toma un arco que te voy a profetizar. Aleluya. Todavía volverás a profetizar. Todavía volverás a entonar adoración y alabanza a Dios. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo hoy, aún este altar tiene vida. Eliseo profetizó sobre el rey Joás y le dijo: vas a vencer a los asirios, a los de Aram. Vas a acabar con ellos hasta consumirlos. Tal vez tienes un llamado. Estoy hablando a adoradores, a salmistas. Tal vez hay un llamado apostólico en alguien, profético, pastoral, evangelístico o de maestro. Aún tu altar tiene vida. Seguirás enseñando. Tienes un don de servicio, seguirás sirviendo. Aún tu altar tiene vida. Cuando otros piensan que no te vas a levantar, Dios te viene a decir hoy en esta enseñanza, en una dimensión profética: aún volverás a pastorear, aún volverás a enseñar, aún volverás a ganar almas para Cristo. Aún este altar tiene vida. Seguirás siendo ese evangelista, seguirás siendo ese evangelista. Volverás a profetizar. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aún este altar tiene vida. Arregla tu altar personal y familiar. Ten una humillación continua ante Dios. Permanece como un altar encendido. Aleluya. Porque cuando otros creen que ya tú has muerto, tú todavía tienes vida para dar vida a aquellos que están vivos pero están muertos en verdad. Tú puedes dar vida y levantar al que está caído. Aún se puede. Van a venir gente moribunda espiritualmente, gente afectada, y tú dirás: pero ¿yo cómo lo voy a hacer? Cuando tú eres un altar que tiene vida, aún tus huesos, aún en el momento más difícil, aún en el momento que se sientas en un sequedal, aún puedes darle vida a cualquier otra persona. Porque el Dios que te amó y te llamó no se equivocó cuando te llamó. Él tiene un propósito contigo, y el propósito de Dios contigo no tiene fecha de vencimiento. No esperes que los demás se queden llorando por lo que tú estás viviendo. No esperes sentir que los demás lloran por ti. No, aún eres un altar que tiene vida. Llora en humillación delante de la presencia de Dios, porque los que siembran con lágrimas, con regocijo cosecharán. Yo vengo a profetizar que a los altares que tienen vida le viene su mejor cosecha. Y para eso necesitas el cuarto y último principio: una disciplina inapagable. Número 1, arregla tu altar personal y familiar. Número 1, arregla tu altar personal y familiar. Número 2, humillación continua ante Dios. Número 3, permanece como un altar encendido. Y número 4, disciplina inapagable.
disciplina inapagable. Levítico 6:13 lo dice. El fuego sobre el altar no deberá apagarse. Nunca. Siempre deberá estar encendido. La disciplina inapagable implica oración incesante. Una disciplina inapagable es una oración incesante. Hay gente que dice, Dios, dame un don de oración. La oración no es un don. Si la oración fuera un don, fuera lo más fácil. La oración es una disciplina que debe ser inapagable. Así como tienes disciplina para comer 3 veces al día, y algunos 4 veces, 5 y hasta 6 veces. Así como tienes una disciplina para ir a trabajar, para cumplir un horario, así tienes que tener una disciplina de oración. Cuando la oración, te disciplinas en la oración, se te vuelve un hábito. Y ese es el mejor hábito que puedes tener en tu vida. Mientras haya un altar que todavía tiene oración, diga conmigo, mientras en mi altar haya oración, el enemigo no puede cantar victoria. Mientras en mi altar haya oración, los falsos profetas de Baal no pueden venir a sacarme del propósito de Dios. Mientras en mi altar haya oración, tendré discernimiento para saber cuándo algo es de Dios y cuándo no. La Biblia no dice que te conocerán por el don que tengas. La Biblia dice que te conocerán por sus frutos. Cuando algo te quiere confundir, prueba primero el fruto de quien te está hablando. Y mira el fruto de en contra de quien te están hablando. Y el peso del fruto te dará la razón. Porque hay gente que siempre va a buscar apagar tu altar. Hay gente que siempre va a buscar decirte cosas entre comillas de parte de Dios. Pero no siempre es Dios que habla a través de algunos. Hay momentos donde la gente se deja llevar por su impresión, por el impulso de su carne, por su impresión ocular, por lo que ven con sus ojos. Por eso el apóstol Pablo dijo, en parte profetizamos y en parte conocemos. Pero él no dijo para que lo hicieras así. Mira qué es lo que conoces para que hables y digas que fue que Dios te dijo, no. Lo que Pablo estaba diciendo es lo que está pasando en este tiempo. Gente que por lo que conoce a simple vista, gente que se han vuelto profetas apenas de redes sociales, gente que se han vuelto, Dios mío, son los profetas de lo que ven en la persona. Lo que ven a simple vista, por imaginación pero no por revelación, por imaginación pero no por visión, por suposición pero no por discernimiento y por la voz de Dios. No se profetiza por suposición, no se profetiza por la apariencia que ves. No. Hay que reconocer cuando nos equivocamos. Hay que reconocer cuando nos equivocamos y retractarnos en nuestras equivocaciones. Porque es de humanos equivocarse. El problema de muchos es que buscan justificar sus errores. Y el que justifica su error jamás va a cambiar. Jamás cambia el que justifica el error cometido. Quien cambia es quien se humilla delante de Dios. Quien reconoce que se equivocó, pero Dios lo levanta para no cometer el mismo error. Necesitamos una disciplina inapagable en nuestras vidas. Y es la disciplina de la oración. Y aquí quiero concluir. La oración no es una opción. Escuchen, la oración no es una opción. Es nuestra constante necesidad que activa el suplir de toda necesidad. La oración es nuestra constante necesidad que activa el suplir de toda necesidad. ¿Sí me hago entender, iglesia? La oración debe ser la constante necesidad que activa el suplir de otra necesidad personal y aún de los demás. La oración no debe ser circunstancial.
Depende cómo esté en las circunstancias, mi estado de ánimo, oro o no oro. La oración no debe ser climática. Depende cómo estén mis emociones, entonces me desanimo y no oro. Eso habla de tu carácter de hijo de Dios. Si dependes del ánimo que tengas para orar. Animado es más fácil orar. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando estás desanimado es cuando más debes orar. Con ánimo da gozo congregarse. Pero cuando no tienes ánimo es cuando más debes congregarte. Porque vas a llegar a la casa del alfarero y aquí el Señor te hará oír su palabra. Y si tu vasija está quebrantada, Dios no la va a remendar. Dios va a terminar de romper tu vasija para poder hacerla de nuevo. Él va a romper malos hábitos en tu vida y en la mía. Él va a romper costumbres equivocadas. Él va a romper autojustificaciones. Él va a romper argumentos. Y va a hacer de ti y de mí una vasija nueva según le parezca mejor hacerla. La oración, la disciplina inapagable para que tu altar tenga vida, no debe ser un hábito climático apenas, de momento. Pero hay momentos que Dios va a probar tu fe y tu carácter. A ver si después de tantos años en el Evangelio y después de tanto tiempo de conocer a Dios y de tanto Dios bendecirte, tú sigues dependiendo de cómo está un clima. Sí, cubre bien a tus hijos. Porque Dios no te dio hijos para que solamente te quedes sacando la excusa que por ellos no buscas a Dios. No. Tus hijos tienen que venir a adorar a Dios. Instruye al niño en el camino para aun cuando sea adulto no se aparte. Los hijos no son para dejarlos en la casa, metidos en el Nintendo, en el Xbox, metidos en la pantalla de Netflix. ¿Qué están viendo tus hijos mientras tú crees que estás adorando a Dios? Arregla tu altar. ¿Qué están escuchando tus hijos? Arregla tu altar personal y familiar. No descuides más a tus hijos. Pastor, que es que él no quiere venir. ¿Cómo así? ¿Quién es el papá? ¿Él o tú? ¿Quién es la mamá? ¿Ella o tú? Pastor, que ya es mayor de edad. Si ya es mayor de edad, pero habita contigo bajo el mismo techo, tiene que someterse al legado de fe de la casa. ¿A que no me gusta eso? Ya tú estás criado, mijito, mijita. Toma tu maletica y te bendigo. Olvídate. En mi casa se adora a Dios. No, pastor, que ella o él es mayor de edad y aquí pone la música secular que a él o a ella le gusta. ¿Cómo? No vas a contaminar el altar de mi casa. Aquí se adora a Jehová. Aquí se alaba a Dios. Si quieres escuchar tu música mundanal, vete a escuchar la otra parte. Pero no contaminas mi casa. Arregla tu altar porque tu casa tiene que ser un altar de adoración a Dios. Si se quieren demoniar con unos audífonos puestos, que se los ponga. Pero el ambiente de la casa no lo va a contaminar. Él verá o ella verá si se engañan a sí mismos. Porque la Biblia dice, lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Dios no puede ser burlado. No. Yo no sé usted, pero basta ya. Dejemos el sacrilegio. Dejemos de usar lo santo de Dios y después meter entonces, ligarlo con lo profano del mundo. O eres o no eres. O eres un altar que aún tiene vida y tienes una esperanza que no avergüenza. O quieres quedarte toda tu vida apagado. Dios no bendice los que se quieren quedar con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Dios te va a bendecir porque Él dice en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Dios bendice el que le entrega su vida por completo. Espera un momento y ahora aplaude. ¿Sabe qué dice Primera de Tesalonicenses?
capítulo 5, versículo 23. Y aquí voy a terminar. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea santificado por completo. Mire, Cristo está que viene. Ya se acabó el tiempo del argumento del poco a poco. No, yo voy poco a poco. ¿Cuántos años llevas en el poco a poco? ¿Cuántos años llevas siendo un creyente que no se deja formar? Diga, aún este altar tiene vida.